del Banco de Seguros, una institución con más de un siglo de historia, está protagonizando este mes un acontecimiento impactante. Hace 10 días comenzó a funcionar el nuevo hospital central del Banco de Seguros, construido y equipado desde cero. Se trata de un centro médico con tecnología de punta, destinado a atender en mejores condiciones que hasta ahora a todos los casos de accidentes laborales y o enfermedades profesionales. A diferencia del viejo edificio, ubicado en Mercedes y Julio Herrera, en pleno centro de Montevideo, este tiene 12.000 metros construidos, está rodeado de verde y se ubica sobre la avenida José Pedro Varela, un lugar mucho más cómodo, mucho más accesible que el anterior. La inauguración de este hospital no solo es un salto en calidad para el sistema de salud uruguayo, sino que también agrega más movimiento a esta zona de Villa Española, que se viene dinamizando con varias edificaciones nuevas, entre ellas el Antel Arena o la nueva sede de la Jefatura de Policía de la capital. Hoy hemos venido hasta aquí en una nueva emisión de En Perspectiva en Movimiento porque nos parece vale la pena conocer por dentro esta institución flamante, vale la pena conversar con sus autoridades sobre el impacto que tendrá en la sociedad uruguaya. Para empezar esta recorrida me encuentro con el presidente del directorio del Banco de Seguros, Mario Castro. Buen día. Buen día, mucho gusto. Y con el doctor Rodolfo Vázquez, subgerente general del banco, que lideró el proyecto del nuevo hospital. Doctor Vázquez también. Buen día. Buen día. Cuéntenos, y sobre todo pensando en los oyentes, ¿en qué parte del edificio estamos instalados? Digamos que es un segundo piso, ¿no? Yo estoy de espaldas a la avenida José Pedro Varela, ustedes a través de los ventanales le están viendo. ¿Qué es esto? Sí, este es un área polivalente que se construyó pensando en las necesidades que tiene el banco de conectarse con este hospital. O sea, el banco tiene, por razón del seguro, que también se trasladó para acá, el seguro de accidente de trabajo, la parte administrativa también se trasladó, tiene muchos contactos necesita tener muchos contactos con Casa Central, entonces periódicamente y puntualmente tienen que venir compañeros del área contable, del área legal, del área de informática, y este sector es el sector de trabajo polivalente de esas... Sí, es como una sala de reuniones, ¿no? Con una gran mesa, pero abierta al mismo tiempo, ¿no? Sí, y con conexión a internet para el trabajo... con varios puestos de trabajo. Ya nos detendremos en el edificio, ya iremos viendo sus espacios, pero capaz que para el inicio de esta conversación conviene ubicar qué papel juega el Banco de Seguros en los casos de siniestros laborales. Bueno, Emiliano, primero que nada, te agradezco muchísimo que ustedes estén acá. En realidad, desde que inauguramos oficialmente este edificio, que fue el 21 de mayo, hemos estado en temporada de agradecimientos, esa es la verdad. Mi discurso de inauguración fue casi eso. Así que estamos muy satisfechos, muy contentos y que llegue esta audición, digamos, de ustedes desde acá nos llena de orgullo y satisfacción. Así que muchísimas gracias por eso, antes que nada. Una aclaración de mi parte, ya estuvimos acá, estuvimos hace pocos días cuando el edificio todavía estaba vacío, cuando no se había hecho el traslado de los pacientes. Claro, eran mejores condiciones para poder meterse en todos los vericuetos, claro. Por ejemplo en los quirófanos, ¿no? Claro, que ahora ya obviamente están cerrados al público. Seguro. Así que ya tuvimos esa primera recorrida que fue muy amable de parte de todos ustedes porque nos habilitó esos secretos del nuevo edificio. Sí, bueno, pero también te lo quería agradecer públicamente porque me parece muy una gran satisfacción para nosotros que estén acá y que se hagan este programa desde acá, así que eso es lo primero. Lo segundo, bueno, el Banco de Seguros se inició, digamos, se creó en 1911, inició su actividad en 1912, hace 108 años prácticamente. Y desde su inicio, una de sus tres carteras, digamos, fue vida, accidente de trabajo e incendios. O sea que todavía no existían los seguros de automóviles. Hoy son los más requeridos, pero bueno. Y digamos, la primera ley de accidente de trabajo fue de 1914, 5.000 y algo, no recuerdo ahora exactamente el número,
Pero bueno, digamos que la atención de accidentes de trabajo ha sido parte de la historia del banco y del Uruguay, digamos, lo ha hecho en exclusividad desde esa época. Tiene el monopolio de esta cartera. El monopolio es el único que mantiene, legal, y bueno, ha desarrollado toda la casuística, digamos, de atender los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y bueno, lo hace en toda su extensión, lo hace desde la atención médica hasta, digamos, el pago de los salarios perdidos por accidentes de trabajo, la atención, digamos, y el pago de las rentas vitalicias en caso de que queden personas con secuelas, digamos, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Y digamos que en el país la historia del banco y la historia de accidentes de trabajo es una. Bueno, durante toda la historia ha sido así. Es una solución bien a la uruguaya, pero una solución bien a la uruguaya que implica que todos los accidentados en situaciones de trabajo tienen derecho a atenderse acá. Tienen derecho a atenderse acá. Estén al día o no sus empresas con el pago correspondiente de la póliza. Estén al día o no, si en cualquier circunstancia son atendidos acá. El hecho de que pueda estar con seguro o no, o esa situación, es una cuestión administrativa que se resuelve posteriormente, pero la atención siempre se le da más allá de la situación particular que pueda tener el patrono con el banco, con Por la lo tanto, contratación del seguro. La población potencial en cuanto a atención es de 1.400.000 personas. Sí, exactamente, toda la población trabajadora. Montevideo e interior. Todo el país, toda la población trabajadora, todo el país. Veamos algunos ejemplos antes de seguir avanzando. ¿Qué casos de siniestros que involucran a trabajadores se atienden acá? Bueno, acá se atiende todo lo que es el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Lo que tiene mayor volumen es el accidente de trabajo, dentro de lo que hay varias circunstancias. Una es el politraumatizado, que es un hecho de alta impacto para un servicio de atención médica, de alta gravedad para el paciente individual. De eso tenemos unos 250 por año, o sea, politraumatizados graves que ingresan a la emergencia del hospital. Y después tenemos... Pero a ver, de nuevo, ejemplos. Sí. ¿Qué puede ser? Y puede ser un individuo que en un accidente de tránsito tuvo un traumatismo encefalocraniano grave, un traumatismo raquimedular, fracturas múltiples, etc. Ese es el politraumatizado grave. Es un individuo que tiene múltiples traumatismos en un... Está bien, pero usted dijo un accidente de tránsito. Un Por accidente ejemplo, de tránsito mientras la persona trabajaba. Mientras el individuo trabaja. No un accidente de tránsito común y corriente. No un accidente de tránsito común y corriente. Bueno, pero ¿qué más? Por ejemplo, en la actividad agropecuaria. En la actividad agropecuaria se da uno de los elementos más importantes hoy es todo el tema de la forestación, donde se da muchísimo también el politraumatizado como consecuencia de la caída del árbol, de la caída de ramas del árbol arriba de la persona, en la carga de los camiones, el rolado de los troncos, etc. En la construcción. En la construcción, las caídas del andamio, los derrumbamientos de paredes, se da todo ese tipo de lesión, ese es el politraumatizado grave. No obstante, tenemos otra gama que es menos grave, menos acuciante desde el punto de vista sanitario, que es el individuo que tiene siniestros por esfuerzos repetitivos. Hoy se da mucho en la actividad laboral moderna aquellos trabajos en los cuales el individuo tiene que hacer en un corto periodo de tiempo una actividad con mucho esfuerzo repetitivo. Por ejemplo, aquí se arma gran parte del cableado de los autos japoneses. Eso es un trabajo donde hay tableros giratorios, donde el individuo está 5 horas realizando movimientos de muñeca permanentemente para colocar esos cables. Eso genera muchas veces problemas de tendinitis, trastornos de articulares, etc. Ese es otro tipo de patología de alta frecuencia. La lumbalgia, por ejemplo, el individuo que levantando un peso en su trabajo genera dolores o elementos anatómicos, ya como puede ser una hernia de disco en la columna. Todo ese tipo de... Después tenemos la otra gran vertiente que es la enfermedad profesional, que es el individuo que adquiere una enfermedad ya a largo plazo como consecuencia de su trabajo. Ahí tenemos casi toda la zoonosis, como la fiebre Q, la brucelosis, que se da mucho en los individuos que manipulan ganado, o todo lo que es el tema de la intoxicación con plomo en los individuos, por ejemplo, en las fábricas de baterías, etcétera, etcétera. Bien. Se atienden acá unas
1.000 personas por día. Aproximadamente el ambulatorio es de 1.000 personas por día. ¿Y cuántos funcionarios tiene el hospital? El hospital tiene entre los 4 turnos unas 500 personas, entre administrativos, médicos, técnicos y personal de enfermería. Buena parte de la población seguramente identifica al edificio clásico del sanatorio del Banco de Seguros, allí en la esquina de Mercedes y Julio Herrera, a media cuadra de la sede del propio banco, ¿no? La Casa Central. Un edificio de 1951, por lo tanto un edificio que está a punto de cumplir 70 años, ¿no? Sí, ¿Por qué se resolvió abandonarlo? ¿Por qué se opta por construir uno nuevo? Bueno, los motivos por los cuales decidimos construir uno nuevo fue que nosotros en el 2010, digamos, por ahí, recibimos una inspección de la Rectoría de Salud sobre el viejo sanatorio y bueno, nos dijeron que teníamos prácticamente todo mal. ¿Todo mal? Todo mal, sí, todo mal. El bloque quirúrgico inadecuado, la emergencia inadecuada, las salas de internación con una cantidad de baños completamente inadecuado. Eran salas de internación, digamos, de 8 personas con 1 o 2 baños, dependía. Todo, digamos, prácticamente la infraestructura del sanatorio estaba toda inadecuada. Y además la casuística de atención había derivado mucho hacia el ambulatorio y hacia la rehabilitación. No teníamos nada de rehabilitación allí. ¿Cómo que no tenía nada de rehabilitación ese edificio? No teníamos infraestructura de rehabilitación, teníamos unos gimnasios que se fueron haciendo en los espacios que se habían encontrado. Y en algunos casos llevábamos hasta a las piscinas de hoteles cercanos para la rehabilitación, para la hidroterapia. O sea, no teníamos infraestructura de rehabilitación. En definitiva, teníamos un hospital, un sanatorio con una infraestructura completamente inadecuada y sin la infraestructura necesaria para la casuística de enfermedades profesionales que teníamos o de accidentes que teníamos. Y bueno... En definitiva, había 2 opciones. Sí, o ayornarlo... O adecuar el edificio anterior o hacer uno nuevo. A ver, por ejemplo, usted mencionaba que faltaban espacios para rehabilitación, ¿no? Sí. Que había habido que improvisar gimnasios, que para algunas de las actividades de rehabilitación se contrataba piscinas en hoteles cercanos, etcétera. Si se pensaba en una ampliación o en una refacción, lugar había, porque al lado hay un baldío que pertenece al propio Banco de Seguros y que es un estacionamiento. Sí. ¿No? Entonces la pregunta es, ¿por qué no se optó por remodelar el propio edificio? Porque se hizo un estudio, nosotros hicimos un estudio que nos llevó casi un año con CND y con una consultoría en salud que se llama Hospitec, que analizó las 2 posibilidades, o hacer uno nuevo o readecuar el viejo. Y en realidad el estudio nos dio que el costo económico era más o menos similar, había que hacer una gran readecuación. Era más o menos similar, pero las posibilidades cualitativamente no había discusión sobre que hacer uno nuevo era mucho mejor. Entonces tomamos la decisión, de acuerdo a 4 opciones que nos dieron, de construir uno nuevo. En realidad, digamos, si fuera de las más costosas o de las más caras, de las más lujosas, vamos a decir entre comillas, las opciones, la primera, nosotros elegimos la tercera, con alguna mezcla de la segunda, básicamente la tercera, que bueno, o sea que en el menú de opciones elegimos en el escalón, digamos, el 50% más económico. Y bueno, ahí nosotros presupuestamos la obra y desarrollamos todo el proyecto a través de un tope de precio que íbamos a pagar por el nuevo y finalmente pudimos hacer la obra con un poco menos de presupuestado. Así que para nosotros fue un proyecto bastante redondo en realidad. ¿La inversión se fijó en unos 40 millones de dólares? Sí, en unos 35 la obra y unos 10 más o menos lo que se presupuestó de equipamiento, y el costo más o menos total anda en torno a 40 millones. Doctor Vázquez, ¿usted quería agregar algo sobre esa decisión? Sí, que en realidad hay que tener en cuenta que el viejo sanatorio fue construido, como usted bien dijo, en el año 51, se inauguró en el año 51, con un concepto del hospital vertical, el viejo concepto de salud y de hospital de esa época. Este hospital
tiene un concepto de atención médica y de salud totalmente diferente. Un hospital integrado a la naturaleza, con mucho espacio al aire libre, con mucha luz. Y además el viejo sanatorio no fue concebido pensando en la rehabilitación, sino fue concebido pensando mucho más en lo que fue la función quirúrgica de la medicina, lo cual no fue la gran experticia del banco. La gran experticia del banco a lo largo de los años fue la rehabilitación con la mejor calidad y en el corto más tiempo posible al trabajador para que se inserte rápidamente en la actividad productiva del país, que ese es el gran objetivo de la atención del seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Eso llevó a que nosotros pensáramos en una funcionalidad de un edificio adaptado a esas necesidades, a la nueva tecnología que hay en rehabilitación y al nuevo concepto de la rehabilitación integral biopsicosocial. Es decir, que el individuo no solamente tenga los gimnasios, tenga las áreas de hidroterapia, que este sector lo tiene, sino que tenga una gran integración con la naturaleza, una gran predisposición con las actividades al aire libre a reinsertarse rápidamente en la actividad laboral. O sea, es todo un concepto nuevo en la atención médica, un nuevo modelo de atención. Está claro que, aparte de las ventajas que usted acaba de mencionar, el edificio nuevo tiene otra, la locación, ¿no? Por supuesto. Esta ubicación facilita claramente la accesibilidad de los vehículos de emergencia. Correcto, el edificio está ubicado en el centro geográfico de Montevideo, es el centro geográfico de Montevideo, o sea que tiene una gran... El hospital se muda del centro comercial llamado centro, o el centro comercial de Montevideo, al centro real. Al centro real, lo cual da una accesibilidad mucho más fácil desde todos los sectores de Montevideo y del área metropolitana, y además alejado del problema de Montevideo, de la llegada de ambulancias, etcétera, etcétera. O sea que, sin duda, esto ha cambiado la vida del centro en ese sentido. O sea, nosotros tenemos un enorme problema para el llegado de las ambulancias. Nosotros trasladamos permanentemente, porque es parte del seguro, a pacientes que lo requieren en ambulancia desde el centro hacia afuera. Tardaban horas en llegar a sus domicilios desde el centro de Montevideo. Hoy es todo mucho más rápido. Yo mismo, desde mi casa, hoy pongo 20 minutos menos para venir al hospital que lo que ponía antes. Rosario Castellanos está con nosotros, ha hecho la visita en su momento, ahora está dando vueltas. Te pediría una primera intervención para una descripción de cómo luce este edificio, sobre todo si lo miramos desde afuera, pero también con algunos de sus detalles. Bueno, en realidad creo que es un gran edificio, producto de un concurso, como tantos otros buenos edificios a lo largo de nuestra historia. Esta es la garantía. Un concurso que se realizó en el año 2015 y que ganaron un equipo de arquitectos que conforman Fábrica de Paisaje, liderado por Fabio Ayerra, Martín Castaín, Javier Lanza y Diego Pérez, que creo que han hecho una obra muy interesante. Hay que leer la memoria para darse cuenta en que hasta qué punto los objetivos coinciden con esto que estamos viendo. En primer lugar, no es un edificio, es enorme en cuanto a extensión, en cuanto a capacidad, 12.000 metros cuadrados construidos, pero no se ve como un edificio enorme. Es como la contrapartida de lo que puede ser una mole como la del Hospital de Clínicas. ¿Por qué? Porque justamente ellos pretendían equipamientos de menores dimensiones, que así se llaman, y distribuyeron todos los servicios en varios cuerpos que están muy bien conectados entre sí por unos corredores muy luminosos que dejan a sus lados unos jardines. También es una propuesta al programa, porque lo que pretenden es que sea el paciente el centro de atención, fundamentalmente para que lo considere un centro de bienestar y cuidado más allá de lo que tradicionalmente se entendía como cura de enfermedades. Es decir, aquí se viene a pasar mejor, digamos, de lo que podría pensarse en un hospital tradicional. La forma es como si se tratara de una E mayúscula, es decir, tiene un cuerpo más alto, que no lo es tanto porque es una planta baja, creo que 5 o 6 plantas altas, y luego patas de la C, la pata de la E mayúscula, 3 patas, que son relativamente bajas porque no tienen más que la planta baja y 2 niveles altos, donde se desarrolla la primera atención, donde llega el paciente que va a ser atendido para hacer los trámites. La primera pata de la E, que curiosamente además aún al lado de la entrada hacia la derecha, tiene toda una rampa al aire libre pero cubierta, que te va conectando con las 2 plantas altas
sobre las cuales se hace la primera atención, digamos, el trámite que podés hacer para luego continuar aquí dentro con todo lo que te proponen desde la internación hasta los tratamientos de rehabilitación. En realidad creo que eso es como se vería desde fuera, más allá que también la presencia de los jardines con variedad de plantas, la luminosidad de todos los ambientes directamente vinculados a espacios exteriores, hace que esa propuesta de humanizar de alguna forma la internación o el tratamiento de rehabilitación se haya conseguido con creces en esta propuesta de esta gente, Fábrica de Paisaje, ganadora del concurso, primer premio del concurso que se planteó en el año 2015. Sí, lo que llama la atención desde la calle es la rampa, ¿no? Esa rampa que ocupa casi toda la fachada. La fachada de uno de los edificios bajos, en realidad, pero es el edificio que aloja, acá estamos viendo justamente en este momento, la cantidad de gente que está atendiendo a esa gente que puede llegar buscando el primer tratamiento, el primer contacto. Es un trámite casi administrativo al principio, que se realiza en este cuerpo bajo, digamos, más allá de que la internación luego está en el cuerpo más alto, ubicado a la izquierda del acceso, ¿verdad? Ya volveremos a cómo funciona el edificio, de eso nos ocuparemos enseguida, pero quedó dicho al pasar el costo, la inversión, $45 millones. ¿Cómo se financia? 40. 45 era lo presupuestado, 40 fue lo que salió. Entonces, se financió con los dineros propios del banco, digamos, en realidad, digamos, se ha financiado con el patrimonio del banco, ¿no? Con los ingresos del banco. No depende del proyecto que ahora está preparándose para destino nuevo del viejo edificio. No. En realidad, digamos, para justificar la inversión frente a CND, que es frente a la OPP, que fue la que hay un sistema ahora de inversiones, que hay que justificar las inversiones, y ahí sí nosotros pusimos algunos inmuebles como de reconversión de inmuebles, y estaba así también el viejo sanatorio. El viejo sanatorio ahora está en un proyecto de iniciativa privada, que ya está aprobada la iniciativa privada, falta hacer un estudio de factibilidad y luego una licitación. Es una iniciativa que la hizo el propio Stiller, sobre el uso, ya que mencionaste, digamos, el baldío que está al lado y el viejo sanatorio. Es un proyecto, digamos, de edificios de oficinas. Se va a reconvertir para edificios de oficinas y se va a construir un nuevo y un edificio de parking, porque también es obligación por parte de la Intendencia, establece de que hay que hacer un edificio de estacionamientos. Y bueno, tenemos un proyecto ahí que está madurando y que esperemos que finalmente se concrete y que, digamos, le dé valor y rentabilidad a ese edificio y de alguna manera, digamos, pague la construcción esta. Pero bueno, la construcción esta ya fue realizada, ya fue hecha la inversión, digamos, fue hecha con dinero propio del banco, así que así fue el financiamiento. Pero en dos palabras, entonces, el edificio viejo va a permanecer reformado en el edificio de oficinas. Va a permanecer reformado. Y se va a construir a su lado otro para parking, concretamente. Otro parking. El banco va a poner nada más que, digamos, va a aportar a ese emprendimiento los inmuebles, no va a financiar, lo va a financiar el privado, que es quien hace el proyecto, y va a tener una concesión por 30 años para, devolverse su inversión. Ya continuamos. El diálogo es a esta hora, en esta parte de la emisión especial, con Mario Castro, presidente del directorio del Banco de Seguros, y el doctor Rodolfo Vázquez, subgerente general del banco y responsable de este proyecto, del proyecto del nuevo hospital. Hace un rato charlábamos sobre por qué se tomó la decisión, por qué abandonar el edificio antiguo, por qué construir uno nuevo, y hablábamos también del concepto, de qué tipo de hospital es a diferencia del anterior. Pero quizás sería bueno ahora
concentrarnos en una palabra. Siempre hemos hablado del sanatorio del Banco de Seguros y ahora ustedes están hablando de hospital. A este concretamente lo denominan hospital. ¿Por qué este cambio? Sí, nosotros en realidad nos estamos ayornando un poco al concepto a nivel internacional, a nivel mundial, en relación con todo el concepto de salud y de los centros de atención médica. El concepto de sanatorio está implicado con la palabra mucho más de sanación, de sanar, lugar para ir a sanarse. Nosotros en realidad estamos apuntando a un centro que apunte más a privilegiar el mantenimiento de la salud que la recuperación de la enfermedad. Eso es un concepto que va mucho más asociado con el término hospital, que además asocia a otras cosas muy importantes en las cuales nosotros estamos incursionando, que no es solo la atención médica de la gente, sino que es también la investigación y la docencia. ¿Siempre se hizo investigación y docencia en el sanatorio anterior del Banco de Seguros? En realidad, investigación prácticamente nada. Ajá. Docencia, hubo algún pasaje puntual de algún estudiante de alguna especialidad. Ajá. En función de que muchas de las cosas que se hacen en el hospital del banco, en el servicio del Banco de Seguros, son muy específicas y no se hacen en otro centro. Entonces, el volumen de casos que se ven acá, de determinado tipo de patologías, amerita que vengan los especialistas a formarse acá. Pero ahora lo vamos a hacer oficial esto. O sea, ya la Facultad de Medicina, la Escuela de Graduados, nos dio la categoría de centro docente asociado. A pocos días de la inauguración hemos recibido la decisión de la facultad de ser un centro docente asociado y ayer hemos recibido la noticia de que ya se aprobó el pasaje por este centro de residentes de varias especialidades de la Facultad de Medicina, cirugía reparadora, traumatología, salud ocupacional y fisiatría. Y vamos a incursionar más también en administración de servicios de salud, etc. O sea que este centro se va a convertir en un centro docente. ¿El convenio será solo con la Facultad de Medicina de la Universidad de la República o también con, por ejemplo, la Facultad del CLAE? En primera instancia, nosotros lo que estamos planteando, lo que hemos hecho, la tramitación para que pasen residentes de la Facultad de Medicina por acá. Podría llegar a explorarse otras posibilidades de otras universidades o otras facultades del país. En primera instancia, hoy es con la Facultad de Medicina. ¿Y en materia de investigación, cuáles son los planes? Bueno, en materia de investigación tenemos un convenio muy importante con el Instituto Pasteur de Montevideo, que es un referente a nivel internacional en investigación. Ya está en curso hace 2 años una investigación para la identificación de marcadores pronósticos del traumatismo encefalocraniano grave. O sea que, y recientemente hemos ampliado ese convenio apoyando determinado tipo de investigaciones que se hacen en los laboratorios del Instituto Pasteur en infecciones intrahospitalarias y fundamentalmente en determinadas zoonosis que afectan a nuestros trabajadores. Este convenio con el Instituto Pasteur va a ser de una importancia extraordinaria porque además va a tener una enorme aplicación a la clínica de todos los días. La primera investigación lo que busca son marcadores que permitan pronosticar cuál es el tratamiento que hay que hacerle a un individuo con un traumatismo encefalocraniano grave. Los investigadores del Pasteur han establecido que todo indica que no todos los traumatismos encefalocranianos deben tratarse de la misma manera, que debe hacerse una medicina personalizada, una medicina de precisión para este tipo de patología. Se están estudiando los marcadores que permiten pronosticar cuál es la atención personalizada que debe hacerse eso. O sea que nosotros esperamos que en poco tiempo podamos estar aplicando esta investigación a la clínica, a la realidad de todos los días del hospital. De la infraestructura del nuevo hospital, uno de los espacios que resalta es el quirófano inteligente, ¿lo llaman así? Sí, sí. El quirófano inteligente. ¿Tiene que ver con esto de la investigación? ¿Tiene que ver con esto de la docencia? Con la docencia sí tiene que ver. O sea, y por supuesto puede tener que ver con la investigación. En realidad, ¿qué es un quirófano inteligente? Este quirófano inteligente es o quirófano integrado nivel 2, que es el nombre un poco científico que tiene, implica la integración tanto de imágenes, de la historia clínica electrónica, de audios, de videos,
al centro quirúrgico. Es decir, el cirujano, el equipo quirúrgico puede consultar mientras está operando la historia clínica electrónica, cualquier imagen de los sectores de imagenología, tomógrafo, resonador, etcétera. Puede recibir audios de sectores que pueden estar haciendo alguna indicación, pero a su vez todas esas imágenes también pueden ser, y esos audios pueden ser transmitidos hacia afuera, hacia el salón de actos, de forma tal que desde el salón de actos puede presenciarse una cirugía que se está llevando a cabo, y permite de esa manera, es una herramienta fundamental para la docencia, ¿no? Aclaremos, no es el primer quirófano inteligente que existe en Uruguay. Es el segundo, el otro está en el Hospital Policial, nuestro vecino de acá. Por supuesto, este sí es el segundo y es el más moderno, porque la tecnología médica, como usted sabrá, cada 5 años tiene una revolución y se renueva, y obviamente hoy tiene todo lo último en tecnología. Más en general, ¿podemos hacer un listado de los servicios del nuevo hospital? Bueno, lo otro de extraordinario valor de este hospital, que no es un hospital más, por eso nosotros decimos que muchas veces se dice, se hizo un hospital, no, se hizo un centro de referencia en rehabilitación, un centro de excelencia en rehabilitación que pretende hacia el futuro ser un centro de referencia. El departamento de rehabilitación es un departamento que es una joyita para el país, no solo para el hospital. Vamos a detenernos en él en la segunda parte de esta emisión especial, después de las 10:30, pero 2 palabras ahora, por lo menos. Primero y sobre todo, ¿qué quiere decir el concepto de rehabilitación? Es la posibilidad de que el individuo que ha tenido una patología pueda reintegrarse ad integrum a su vida social, a su vida laboral, a su vida, a través de acciones que permitan desde lo psicológico y desde lo físico y desde el trabajo social lograr que ese individuo se reintegre lo mejor posible. Para el banco esto tiene un valor extraordinario, porque como bien decía el presidente hace un rato, el banco no solamente da atención médica, también tiene una retribución económica. El banco, en caso de que un individuo quede con una discapacidad, de por vida tiene que pagar una renta a ese individuo que queda con una discapacidad. En consecuencia, para el banco, no solamente desde el punto de vista médico, de calidad médica, es muy bueno que el individuo se reintegre y no quede con secuelas, sino que desde el punto de vista económico es muy importante, porque es la parte más importante del costo del seguro de accidente de trabajo, son estas rentas. Sí. Vamos a conocer dentro de un rato cuál es el equipamiento, cuáles son las distintas áreas de ese centro de rehabilitación, donde de nuevo hay mucha tecnología, ¿no? Mucha tecnología, y alguna de ella única en Latinoamérica. Por ejemplo, Levaltech. ¿Qué es eso de Levaltech? En 2 palabras. Es una aparatología que permite evaluaciones objetivas de la capacidad del individuo previo a un siniestro, durante un siniestro y posterior a un siniestro. O sea, permite evaluar con precisión cuáles son las características que tiene ese individuo. Pero además tiene una parte muy importante preventiva, porque permite evaluar si un individuo tiene capacidad para hacer determinada tarea. Por ejemplo, en una actividad muy riesgosa, como puede ser manejar una grúa, las empresas podrán contratar ese servicio al banco para ver si realmente la persona que eligieron para manejar la grúa está capacitada para manejar la grúa, es decir, antes de que se produzca el siniestro. Ese es un aparato que es la primera vez que se instala en Latinoamérica, es único en la región y tiene un valor extraordinario desde el punto de vista médico-legal, además. Pues está el laboratorio de marcha, ¿no? Está el laboratorio de marcha, que también para adultos es el único en el país. Conocemos el laboratorio de marcha para menores en el caso del Centro Teletón, ¿no? En Teletón. Este es el primero para adultos y tiene también un valor extraordinario desde ese mismo punto de vista, ¿no? Pero continuamos con el repaso de los servicios, entonces. Y bueno, después tiene el Centro Quirúrgico Inteligente, del que ya hablamos, incorpora un resonador, que hasta ahora el servicio del banco no lo tenía, por supuesto que tiene tomógrafo, y bueno, las áreas que privilegia fundamentalmente son esas, justamente planteando también la integración del hospital al resto del sistema nacional de salud. Es decir, nosotros no incorporamos servicios en los cuales nunca tuvimos una excelencia en la atención. Por ejemplo, este hospital que usted ve no tiene un CTI. Nosotros, en realidad, para nuestros pacientes que requieren CTI, estamos contratando ya, hemos conveniado con el Hospital Policial, nuestro vecino
de al lado, que sí tiene un trabajo de excelencia y reconocido a lo largo del tiempo en medicina intensiva. Nosotros no tenemos, porque en realidad nuestra experticia es la rehabilitación, no es la medicina intensiva. O sea, este hospital va a utilizar el CTI del hospital vecino, del hospital policial. Vecino. ¿Y a cambio? Y el hospital vecino, a cambio, estaba construyendo un centro de rehabilitación y va a utilizar el centro de rehabilitación nuestro. O sea, es una complementación de un sistema de salud tal cual fue planteado por la reforma desde el 2007. También el hospital policial les presta el helipuerto. Por supuesto, sí, es siempre estuvo al servicio el helipuerto. En realidad el hospital policial siempre ha sido muy bondadoso en la utilización del helipuerto, ¿no? Ahora está al lado, exactamente. Ahora está al lado. ¿Cuántas camas tiene el hospital en comparación con el anterior? Este hospital el anterior tenía 100 camas, este hospital tiene 125 camas. Apostando a tener, lo cual era un problema muchas veces para nosotros, una reserva legítima para situaciones de catástrofe. Nosotros no permanentemente, pero periódica y sistemáticamente se nos dan situaciones de catástrofe. Por ejemplo, podemos recordar la pérdida de amoníaco de un barco en el puerto hace algunos años, el año pasado una intoxicación alimentaria que trajo de golpe 50 personas al hospital. O sea que hospitales para atender accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tienen que estar preparados para situaciones de catástrofe y hoy estamos preparados. Es muy interesante la solución que encontraron. Por otra parte, no tienen una cantidad de camas excesiva para bancar esas situaciones, sino que esas camas que se utilizan en caso de una catástrofe, habitualmente, hoy por ejemplo, tienen otro destino. Hoy tienen el destino que es el hospedaje de pacientes del interior y acompañantes de pacientes del interior. Nosotros ya en el viejo hospital contratábamos hoteles del centro para atender esa necesidad. Es decir, pacientes que lo traíamos del interior para una situación puntual, un tratamiento de fisioterapia, una evaluación, lo que fuera, y se tenían que quedar en Montevideo y no requerían cuidados de enfermería. Hoy por hoy esas camas se utilizan para como un hotel de pacientes y de acompañantes que tiene todos los servicios, salvo los cuidados de enfermería que no son necesarios. ¿Y si hay una catástrofe, qué pasa si hay una catástrofe, con ese alojamiento? Y si hay una catástrofe, como en toda situación de catástrofe, tenemos un plan de contingencia que es adaptar todo un área que tenemos reservada con viejas camas, las mejores camas que hemos traído del otro hospital para trasladar a los pacientes en caso que sea necesario. Rosario, ¿otros apuntes, otros detalles que te llamen la atención de este edificio? Bueno, en realidad ustedes saben que hoy el edificio está funcionando, de manera que todo lo que hemos visto aquí da cuenta de que aquí la accesibilidad es fundamental, porque hemos visto entrar gente con muletas, enyesados, es decir, si bien entendemos que la accesibilidad es mucho más generalizable, en este hospital en particular está muy bien resuelta a partir de rampas y ascensores por todos lados. Pero eso sí, si bien la internación de la que hablaba el doctor ahora está resuelta en altura, en los pisos altos, en realidad el bloque quirúrgico está a nivel de cero. ¿Por qué? Porque otra de las cosas interesantes que se ha logrado en este hospital es un hospital horizontal, es decir, aquí entra el accidentado grave que no tiene tiempo de coordinar una cirugía en la ambulancia y directamente en la misma camilla entra en el bloque quirúrgico, de manera que todo se resuelve sin tener que pasar por ningún ascensor. Creo que eso es, en materia de atención, la urgencia mejor resuelta en lo que se ha llamado un hospital horizontal. Y eso está aquí también resuelto. Doctor Vázquez, ¿algún comentario sobre ese aspecto? Bueno, realmente fue una de las preocupaciones. Nosotros, este hospital, la planificación duró mucho tiempo. Nosotros estuvimos casi 3 años planificando el hospital que queríamos. Y fue en equipo, ¿no? Fue todos los funcionarios del hospital trabajaron los requerimientos esenciales para el llamado a concurso de la licitación. Y uno de los requerimientos fundamentales fue que la emergencia, el bloque quirúrgico e imagenología estuvieran en el mismo nivel. Cosa de que el paciente grave, que el paciente que requiere urgencia, no tuviera que traslados verticales, que además siempre son un problema porque siempre hay fallas de ascensores, siempre hay algún inconveniente, que nosotros en este caso lo tenemos absolutamente resuelto. Enseguida venimos con la tercera y última parte de este primer enfoque en esta emisión especial. Regresamos al nuevo hospital del Banco de Seguros en la avenida José Pedro Varela.
Regresamos al diálogo con el presidente del banco, Mario Castro, y el subgerente general, doctor Rodolfo Vázquez. En estos últimos minutos, en esta parte, quiero trasladarles algunas preguntas de la audiencia, pero antes, uno de los objetivos del hospital es vender servicios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo forma parte ese proyecto del proyecto general? Bueno, el banco está pensando en 4 modalidades en ese sentido. Una primera modalidad es la venta de servicios a particulares, cosa que ya ha hecho incluso en el viejo hospital. O sea, la calidad de los equipos de rehabilitación del banco es tal que mucha gente y muchos profesionales los han recomendado, y nosotros ya hemos vendido servicios, fundamentalmente lo que es nuestra gran experticia, que es lesión medular, traumatismo encefalocraniano grave, amputados y en realidad también en microcirugía. O sea, a ver si entiendo bien, más temprano mencionábamos un ejemplo de los casos que atiende el Hospital del Banco, un accidente de tránsito en horas de trabajo, ¿no? Correcto. Que sufre, que padece alguien que está trabajando. Ese se atiende en el Hospital del Banco. Un accidente de tránsito común y corriente, no. Se atiende en otro hospital o en una mutualista. Correcto. ¿Y en esos lugares existe la rehabilitación como ustedes la llevan a cabo acá? En realidad, no existe. O sea, el lesionado medular que tuvo esa desgracia en un accidente de trabajo tiene una asistencia vitalicia, donde el individuo, incluso nosotros una vez por año, los reinternamos para reeducarlos en lo que puede ser infección urinaria, autovalerse, etcétera, etcétera. Nosotros casi todos nuestros lesionados medulares están reinsertados en su actividad laboral. O sea, es un trabajo de rehabilitación de excelencia con resultados de los mejores centros internacionales. Eso si tenés la desgracia de que te pase no trabajando, hoy por hoy tenés que tener dinero para rehabilitarte fundamentalmente en el exterior, porque el sistema en realidad no contempla una atención de calidad para ese tipo de patología. Y lo que usted dice es que este centro de rehabilitación acá permite un resultado como el que se obtiene habitualmente en el exterior. Tenemos resultados a nivel internacional. Tenemos los resultados a nivel internacional. Ajá. Para este tipo de patologías, resultados a nivel internacional. Esa es una línea de venta de servicios. Esa es una línea plantea. de venta de servicios. El amputado, la rehabilitación de amputaciones es otra línea. El traumatismo encefalocraniano grave es otra línea, y le digo que este centro es el único centro que puede hacer una microcirugía, un implante de miembros, por ejemplo. Por las características que tiene su guardia y por la característica que tiene su equipo de microcirugía, es el único lugar del país hoy donde se puede hacer un reimplante de miembros. Ese es otro de los servicios que se está ofertando. La modalidad, como le decía, es a través de la venta directa, a través de un seguro que se haga para tener ese servicio en caso de tener la desgracia de padecerlo. O sea que ahí va a haber un nuevo producto del Banco de Seguros. Correcto, un producto que el banco está lanzando próximamente. La otra modalidad es el intercambio de servicios, como estamos haciendo, por ejemplo, con el Hospital Policial. Nosotros le damos un servicio a cambio de un servicio que nos dan ellos. ¿El presidente quiere agregar algo sobre este aspecto en especial? No, chicos, sí, ya está bastante dicho. Simplemente decir que estamos generando un producto para los asegurados en general, digamos, que se llama Más Hospital. Es algo parecido, está en la línea del Más Salud también, que es otra cobertura de salud, que va a ser una suscripción muy fácil, con un costo muy accesible digamos que va a estar entre 290 y 600 pesos por mes el costo de este seguro, que va a ser un seguro para cubrir accidentes y para cubrir sobre todo la rehabilitación. Los precios están de acuerdo al deseo, a lo que quiera contratar el eventual asegurado, y al riesgo, a la actividad de riesgo que pueda tener, su actividad, digamos, y además su hobby o deporte que practique, digamos. Y ahí en ese precio va a estar la oferta. Y bueno, se puede agregar también a un seguro de automóviles, como tener la cobertura de rehabilitación para un seguro de automóviles, con lo cual podríamos aumentar sobre todo la calidad de la atención del accidente de tránsito, que bueno, como todos sabemos, es un castigo, una epidemia muy grande. Siempre yo digo, en el caso de los homicidios, que son las cosas más habladas, ¿no?, digamos, en el país hoy, el año pasado hubieron 414 homicidios, si no estoy mal informado, pero hubieron
530 más o menos muertes por accidentes de tránsito. O sea que, pero sin embargo, claro, por eso no hay tanto escándalo, ¿no? Pero digo, es una pandemia, hay más de 20.000 lesionados por año en accidentes de tránsito. Y bueno, somos el centro, digamos, ahora ya somos el centro que tiene la mayor capacidad de atender eso y de procurar la rehabilitación, ¿no? No hay que ir al extranjero, estamos acá y lo estamos tratando de hacer accesible a través de distintos mecanismos y uno de ellos es un seguro que vamos a estar lanzando en breve, ya está prácticamente terminado. Lo último por ahora. Más temprano, cuando anunciamos esta emisión especial, llegaron varias preguntas de los oyentes. Varias ya han formado parte de la entrevista, pero tengo, por ejemplo, esta pendiente, la que la manda a Alejandro. Desde que me enteré de la construcción del nuevo hospital, me pregunto si es necesario. ¿El costo en construcción y mantenimiento es menor que contratar esos servicios en otros centros de salud que ya están distribuidos en el país? ¿Es tan específica su atención que ameritaba la construcción? Vuelve sobre la fundamentación de este proyecto, ¿no? Sí, a ver, tiene dos vertientes la respuesta. La primera pasa por lo que es la calidad de la atención. A nivel de la medicina hoy, a nivel mundial, cada vez es más... se ve con mayor la visión del centro de excelencia, o sea, centros que en función del volumen de una patología se especializan sus equipos en esa patología. Así tenemos centros específicos para determinados tipos de tumores, de cáncer, centros específicos para determinado tipo de cosas. El Banco de Seguros, el hospital del Banco de Seguros, los equipos del Banco de Seguros son de excelencia en rehabilitación, o sea, la experiencia de los equipos por el volumen de casos que ven, por la experiencia transmitida a lo largo de generación en generación por años, que eso pasa en el banco, se hace la docencia interna de generación en generación, convierte a estos equipos en equipos de excelencia, pero además de trabajo interdisciplinario, lo cual es muy difícil de lograr en otros centros. Si nosotros la patología laboral, que es muy específica, la diluimos en varios prestadores, estamos perdiendo esa adquisición de experiencia por el volumen de casos vistos. Le doy un ejemplo concreto. Nuestros traumatólogos, por ejemplo, ven seguramente por semana 3 fracturas de calcáneo, que es el huesito del talón del pie. En el mutualismo, un traumatólogo para una fractura del calcáneo, que es una fractura que se da fundamentalmente en trabajador que cae de pie de un andamio o algo, de repente ve uno por año. O sea, el traumatólogo nuestro tiene una experiencia extraordinaria en ese tipo de patología. Y así podríamos nombrar varias. Ni que hablar en cirugía reparadora, lo que yo le digo de microcirugía, es decir, solo este centro puede tener microcirugía porque tiene una guardia las 24 horas del día, los 365 días del año, de 4 microcirujanos que en una operación de 12 horas que lleva el implante de un miembro, se turnan en esa operación. Ningún centro del Uruguay tiene esa guardia armada así. Pero además, este hospital, desde el punto de vista edilicio, según como hemos venido hablando, no es un hospital más. No es un hospital más. Las características edilicias para rehabilitación de este hospital no la tiene ningún otro centro de atención médica en el Uruguay. O sea que no es que este hospital pudo haberse comprado sus servicios en otro lado. Además, el banco ya ha transitado esa experiencia a lo largo de su historia y ha tenido muy malos resultados en calidad de atención y en precio. Es decir, los costos que a nosotros tenemos de la compra de servicios son muy superiores a los costos de atención propia. Doctor Rodolfo Vázquez, subgerente general del Banco de Seguros. Mario Castro, presidente del directorio. Les agradezco esta conversación con la que iniciamos esta emisión especial desde el nuevo hospital. Pero vamos a seguir. Ahora volvemos a estudios para que Romina conduzca la tertulia. Y después, sobre las 10:30, regresamos acá. Sobre todo para detenernos en el centro de rehabilitación, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Nos esperan? Sí, creo que no sé si vamos a estar nosotros o otra gente más especializada. Vamos a hablar con los profesionales a cargo y quizás hasta nos traslademos, capaz que hasta vamos hacia esa otra zona del edificio. Muy bien.